Y continuamos con la segunda parte de este lindo suéter con canesú popcorn en talla de 2 a 3 años. Acá estamos viendo ya las lazadas que hicimos y recuerden que a partir de ahora mantenemos la misma cantidad de puntos de 247 puntos. Ahora, a partir de aquí empezamos con los patrones. Recuerden que los patrones pueden descargarlos en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Antes que nada, vean, tengo aquí lo de la guarda. Quería hacerlo este suéter cerrado a partir de aquí, pero creo que se va a hacer muy largo el tutorial. Lo voy a hacer abierto. El que quiere simplemente une estos 8 puntos con estos 8 puntos, lo une y tendría que dejar también unos 5 puntos para que coincida con la separación en revés. Bien, acá tengo 2, 4, 6, 7 puntos que he tejido y un punto de la guarda con el de acá. Lo voy a tejer en derecho. Ahí está. Ya con eso 2 puntos juntos he tejido y se continúa acá en 8. 2, 4, 6, 8. Esto lo estoy haciendo para que coincida acá los puntos, ¿sí? Ahora, como vamos a quitar un punto de este lado y otro de aquí, nos quedamos con 245 puntos. Ahora sí, con los patrones. Estos 4 puntos que vienen aquí, los 2 que vienen lo voy a separar. Lo separan. En mi caso lo voy a hacer así porque son solo 2 puntos. Y tejo los 2 siguientes. 1 y 2. Y ahora devuelvo estos 2 puntos que he retirado a las agujas. Ahí. 1 y 2. Acá está. Siempre con cuidado. Si desean pueden utilizar un gancho. En el siguiente lo vamos a hacer con un gancho para que vean que también es más sencillo de repente. 1 y 2. Bien. Ahora estos 2 de aquí retiro. Siempre con cuidado que no se vayan a desatar o a soltar. 1, 2 tejo y vuelvo a pasar estos 2 a la aguja de la izquierda. 1 y 2 y lo tejo. 1 y 2. Ahora tejo 5 revés, que son acá donde están las lazadas. 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 siempre van a ser 5 revés. Y acá repetimos, lo voy a hacer ahora con el gancho para que vean también. Retiro estos 2, lo paso hacia atrás, tejo los 2 siguientes y lo devuelvo a la aguja de la izquierda. Cada uno tiene su forma de hacer los cruces, háganlo como se sientan más cómodo. ¿Ven? Ahora tejo estos 2. 1, 2. Retiro estos 2 y hacia adelante y tejo estos otros 2. Lo devuelvo a la aguja y lo tejemos. 1, 2. Ahora 5 revés. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a repetir ese cruce. Retiro estos 2, lo pongo hacia atrás, tejo los 2 que siguen, devuelvo estos 2 puntos hacia adelante y tejemos nuevamente estos 2 puntos, retiro y ahora hacia adelante tejo los 2 que siguen y devolvemos a la aguja así
y 5 puntos en revés, y continúan repitiendo y nos vemos aquí al final donde nuevamente disminuiremos el punto que sobra, ¿sí? Ya estoy terminando la hilera, ¿ven? Y este último punto, para que coincida, lo voy a pasar a la guarda y dejo 2 puntos juntos, así como hicimos al principio. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver. Así estamos viendo, fíjense, está quedando muy bonita la puntada. Volteamos, recuerden que atrás es cómo se encuentra. Los 8 puntos de la guarda ya lo tejí, y ahora vemos aquí serían 2, 4, 6, 8 puntos en revés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. 6, 7, 8. Esta es la hilera 2, recuerden. 5 derechos. 2, 3, 4, 5. Y se vuelve a repetir 8 revés, 5 derechos, 8 revés, 5 derechos. Nos vemos en la hilera 3. Continuamos con la hilera 3. Ya tejí los 8 puntos de la guarda y simplemente en esa hilera 3 es tejer como corresponde, que sería 8 derechos, 5 revés, 8 derechos, 5 revés. La hilera 4 es igual que la 2, que sería 8 revés, 5 derechos, 8 revés, 5 derechos. Y nos vemos en la hilera 5. Ahora nos toca la hilera 5. Ya tejí la guarda y empezamos aquí con 1, 2 derechos, lazada, y este símbolo de aquí sería con los 4 puntos centrales. Disminución simple, 2 puntos juntos y cruzarlo. Entonces empezamos aquí con disminución simple y 2 puntos juntos. Ahora estos 2 puntos, los 2 puntos juntos lo paso a la aguja de la derecha. La disminución simple, para que vean mejor, lo voy a pasar a esta aguja allí para que no se pierda. Paso los 2 puntos juntos a la aguja de la derecha y la disminución simple a la aguja de la izquierda, o bueno, otra vez a la derecha, así para cruzarlas. ¿Ven? Ya están tejidas y ya las cruzamos. Y repetimos aquí con una lazada, 2 derechos. Y ahora 5 revés. 1, 2, 3, 4, 5 revés. Y otra vez repetimos acá. 2 derechos, una lazada, disminución simple, 2 puntos juntos. Allí. Entonces paso estos 2 puntos juntos a la aguja de la izquierda. La disminución simple lo dejo ahí. Devuelvo los 2 puntos juntos a la derecha y disminución simple también a la aguja de la derecha. Y ahí tenemos el cruce. Nuevamente lazada y 2 derechos. Repetimos una vez más. 5 revés. 1, 2, 3, 4, 5.
2 derechos, lazada, disminución simple, 2 puntos juntos, lo devolvemos y los cruzamos, ¿verdad? Paso por aquí y este también para la izquierda, lazada y 2 derechos, y así repitan hasta terminar esta hilera 5. La hilera 6, que es por atrás, 7 y 8 se repite igual como hemos estado haciendo la hilera 2, 3 y 4. Y allí nos vemos ya para la repartición de puntos. Como les indiqué, continúe tejiendo. Nos quedamos aquí donde fue disminución simple, fue lazada, disminución simple, 2 puntos juntos y estos se cruzaron. Y luego terminamos con la lazada. Después de eso tejimos las 3 hileras tal como se encuentran, que sería hilera 1 por atrás, adelante y atrás. Y aquí es donde nos hemos quedado. Recuerden que actualmente debemos de tener 245 puntos. De estos 245 puntos separaremos 38 puntos para un delantero, 52 puntos para la manga, 65 puntos para la espalda, y ustedes pueden ver que ya he ido colocando aquí las marcas. Repetimos para la otra manga 52 y el delantero 38. La suma es de 245 puntos. Para los que están tejiendo, en caso estén tejiendo más pequeño o más grande, quiero que vean 1, este es un diseño, 2 y a la mitad, ven, acá están los 38 puntos, a mitad. Luego para la manga también empieza con una mitad y luego 1, 2, 3 y termina en la otra mitad. Y para la espalda empieza con una mitad y 1, 2, 3, 4 y otra mitad. Eso es para que cuando unamos delantero y espalda coincidan, y también cuando empecemos a coser la manga también coincida. Cuando ya tienen separado, lo siguiente que voy a hacer es tejer este primer delantero hasta aquí. ¿Por qué? Si ustedes desean pueden cortar aquí la lana y luego ya lo vuelven a amarrar, pero a mí en lo personal no me gusta, como les decía antes, que las uniones estén justo aquí en el borde. Prefiero que estén aquí o en alguna unión. Por eso esta primera hilera lo vamos a tejer. Como igual que en los patrones, igual que en la hilera 1. Y eso hay que recordar que uno de los delanteros, el primer delantero, ya tiene la primera hilera en los patrones. Aquí estamos y empezamos. ¿Recuerdan cómo fue? De estos 4 puntos. Vamos a hacerlo otra vez para recordar. Estos 2 primeros puntos los retiro y lo coloco hacia atrás, allí. Tejo los 2 siguientes en derecho y los 2 puntos que retiré lo devuelvo a la aguja y lo tejemos. Los 4 que siguen, estos 2 hacia adelante, tejemos estos 2 siguientes y pasamos. Lo pasamos y tejemos 1, 2. ¿Ven? Ahí ya han recordado, ¿verdad? 5 revés, 1, 2, 3,
4, 5 y vuelven a repetir hasta terminar acá. Ya estoy aquí, que como les dije es a mitad, entonces esta mitad igual se vuelve a hacer, ¿sí? Como es empezando, lo tejemos y ya cuando unamos con la espalda continuamos, ¿sí? Así que recuerden, pongan ahí, anoten que este primer delantero ya se tejió la primera uno de los patrones. Así la unión ya queda en este lado. Ahora retiro esta marca y estos puntos que están aquí lo vamos a separar el primer delantero que hemos hecho, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Voy a tejer el primer punto de aquí para que esta lana quede en la manga, porque primero vamos a terminar de tejer las mangas. Entonces voy a tejer este primer punto así en derecho, así nomás, y lo voy a pasar allí. Volteo y este primer delantero con un separador más grande de estos, o en mi caso yo lo hago con una lana de descarte, pasamos los 38 puntos en una lana de descarte. Esto es hasta que terminemos de tejer las mangas, es solo momentáneamente, ¿sí? Terminé de pasar, lo estiro así para ver bien y aseguramos con un nudo simple para luego poder desatar fácil, y obviamente esta lana después nos sirve para otro proyecto para volver a separar. Ven aquí, ya tengo el delantero. Voy a hacer lo mismo con el otro delantero, voy a separar, luego la manga en otro y la espalda en otro, y esta manga que hemos quedado aquí ya con la lana lo dejamos porque vamos a tejer estos puntos todo recto para la manga. Recuerden que siempre les digo, de preferencia, siempre por comodidad es mejor terminar ambas mangas antes de unir el cuerpo por comodidad. Bien, yo voy a pasar y ahorita les muestro. Ya coloqué todos los puntos en la lana de descarte y aquí podemos ver la espalda, cada uno separado, ¿ve? La manga y el otro delantero. Y aquí está el delantero y la manga donde aún tenemos en el ovillo para continuar con la manga. De esta forma ya podemos ampliar y ver mucho mejor lo bonito que se está viendo. A ver, este punto se ha ido para atrás. Ahí estamos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Esta misma puntada de los patrones es la que vamos a continuar tejiendo. Pero voy a aumentar a estos 52 puntos que tenemos de manga, voy a aumentar un punto más a cada lado para que sean los puntos de borde. Si yo tejo de esta forma tal como está y al final cosemos, este de aquí va a quedar medio raro, ¿verdad? La unión. Por eso tenemos que colocar un punto de borde para que sea para la costura. Y aquí ya lo habíamos tejido este punto, habíamos pasado ahí. Ahí mismo hacemos el primer aumento. Así giro y colocamos. Ya tenemos el primer punto acá al empezar. Al terminar hacemos lo mismo. Ese primer punto, como recién lo he aumentado, lo voy a tejer. ¿Ver? En derecho. Allí. Este siguiente punto igual ya sé que lo habíamos tejido, pero debemos de continuar con los patrones, que sería, retiramos estos dos puntos hacia adelante, separamos y ahora tejemos estos dos. 1, 2,
y devolvemos los 2 puntos y lo tejemos. ¿Ven? Ahora son 5 revés. Terminen de tejer de esta forma y nos vemos al final para agregarle la puntada, que ya vieron que es sencilla, pero igual lo haremos juntos, ¿sí? Ya estoy al final de esta primera hilera, así, y como les dije, aquí hacemos el aumento, así, igual como hicimos al principio, solo son esta vez, ¿ven? Así, y ya tenemos 54 puntos. ¿Cómo se va a continuar tejiendo? Igual, fíjense qué bonito se ve la puntada. Continúen ya todo recto, guiándose de los patrones. Ahora tocarían 3 hileras tejidas igual, según como corresponde, y luego este cruce de disminución simple con 2 puntos juntos que se cruza 3 hileras, y así guíense de los patrones, y ahí nos vemos cuando ya tenga el largo suficiente para indicarles cuánto tienen que hacer. Continúa avanzando con la manga. Nosotros nos habíamos quedado aquí donde hicimos un aumento al empezar y al terminar, y se continuó tejiendo todo recto. Vamos a medir y tenemos un largo desde que empezamos, de más o menos 21 centímetros. Acá se puede ver. El ancho, así, sin estirar, porque recuerden que esta puntada encoge, así nomás, mide 13 centímetros, pero fíjense que normal estaría allí. Así, cuando el bebé lo tenga colocado, no se preocupen que no es que no le vaya a quedar, estira. ¿Ven? Lo siguiente que vamos a hacer es continuar tejiendo tal como hicimos aquí el punto elástico. Acá tengo la otra manga que ya terminé. Manteniendo la misma cantidad de puntos, tejí 2 hileras en color amarillo, 2 en rosa, 2 en color con el mismo color, y en la tercera hilera, cuando hemos estado por adelante, cerré la puntada. ¿Ven? ¿Cuánto mide esta puntada elástica? No es mucho, 3 centímetros. Y lo mismo, cuando terminé, dejé un largo suficiente como para luego poder coser la manga. ¿Cuánto viene a ser, verdad? Para que tengan una idea en este diseño: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el otro lado tiene igual: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora, como les dije, voy a amarrar acá el color amarillo y empezar a tejer. No es necesario que cortemos el color principal, ya que solo son 2 hileras. Aquí con el color amarillo pueden amarrar o no. Empiezo con un derecho, un revés, derecho, revés, derecho, revés. Pero bueno, ustedes ya saben tejer la puntada elástica, que es igual que en el cuello, y igual 2 hileras como les indiqué en amarillo, 2 en rosa, y luego en el color del suéter que hemos elegido, 2 hileras. He tejido las 2 hileras en color amarillo, luego en color rosa, y había dicho que serían 2 hileras en el color principal y en la tercera hilera se cerraba. No, he tejido 4 hileras y esta es la 5ª hilera, pero como siempre les digo, ustedes van a elegir, ¿sí? Ustedes vean cómo les gusta más. Y la forma que estoy cerrando, ya ven que es la forma simple, que es tejo 1 y monto, tejo 1
y monto. Esta vez no hemos hecho disminución aquí abajo y por eso, como mantenemos la misma cantidad de puntos, no es necesario que cerremos de forma tubular, aunque si ustedes quieren lo pueden hacer, ¿eh? No hay ningún problema en eso. Ya estoy llegando aquí al final. ¿Ven? Y antes de cerrar el punto, recuerden, tal como hice con la manga anterior, dejo un largo suficiente para luego la costura de la manga. Y aseguramos. Aquí ya está. Estiro así, aquí hay una manga y aquí está la otra manga. Para el cuerpo vamos a pasar todos los puntos que tenemos aquí: delantero, seguidamente espalda y nuevamente el delantero, en ese orden. Vamos a hacerlo juntos, una parte para que ustedes vean, y siempre por favor contando y vean bien que han pasado el punto, así. Acá está el cruce, por eso con cuidado. ¿Recuerdan que este delantero fue el que tejimos? Quiere decir que continúa desde la espalda. Aquí, por ejemplo, cuando un punto se esconde, no se preocupen, ¿ven? Es un poco difícil de sacar. Lo que se puede hacer es jalar la lana de descarte de los costados, así un poco, y levantamos el punto, ¿ven? Acá está, ya salió y lo podemos colocar en la aguja. El último punto se escondió, ahí está. Y contamos y verificamos. Una vez que tenemos los puntos, simplemente desatamos y jalamos la lana de descarte. Ahí está. Esto lo pueden guardar para cualquier otro proyecto otra vez. Acá tenemos la manga, pero continúa la espalda. Termino de pasar los puntos de la espalda y de la misma forma que hicimos con el delantero, desatamos aquí y quito la lana de descarte. Nuevamente acá está la manga y pasamos los puntos del otro delantero. ¿Y qué es lo que se va a hacer una vez que ya tengamos todos los puntos en la aguja? Es simplemente continuar tejiendo. El que quiere continuar tejiendo con este mismo diseño puede hacerlo. En mi caso no lo voy a hacer, simplemente vamos a tejer en jersey, por atrás que quede en jersey y por adelante que quede en revés. ¿Por qué he decidido esto? Porque al ver que la manga encoge, estira, sí estira, vean, pero encoge, entonces lo que quiero es que no encoja mucho. Ustedes pueden continuar, como les digo, con la puntada, o la otra opción sería que aquí aumenten puntos entre la espalda y el delantero, aumenten la cantidad de puntos que sea necesario. En este caso pueden aumentar de repente un diseño más aquí y en la otra manga para que coincida la puntada. Bien, ahora lo que yo voy a hacer, como les digo, voy a terminar de pasar los puntos y simplemente ya voy a continuar tejiendo en la puntada que deseo. En este caso está en revés por adelante y por atrás va a ser en jersey. ¿Bien? Antes de continuar tejiendo el cuerpo, quiero mostrarles aquí que ya terminé de pasar delantero, espalda y el otro delantero a las agujas.
Quiero que recuerden en esta parte, cuando nosotros hicimos la separación de puntos antes de empezar a tejer las mangas, habíamos tejido este primer delantero respetando el diseño que estábamos haciendo. En este caso aquí correspondía hacer el cruce de 2, 2 y 2, 2, ¿verdad? Acá. Para que este delantero no se quede así solo y la espalda y el otro delantero tengan igual, quiere decir que en esta primera vuelta voy a respetar tejiendo los cruces. ¿Ven? Este no tiene el cruce y este sí, entonces se vería raro, ¿verdad? Por eso esta espalda y la otra delantero sí haría respetando. Como vuelvo a repetir, haré todo en revés. Para aquellas personas que quieren mantener la misma puntada, como ya vieron, el punto se encoge, estira, recuerden, estira. Pero para que no se vea tan encogido, les recomendaría que ustedes aumenten aquí unos puntos. ¿Cuántos puntos aumentarían? Por ejemplo, este es en el delantero, habíamos dejado uno de los diseños a la mitad, que quiere decir 4 puntos. Y la espalda en 4 puntos también. Por lo que a este le faltaría 4 puntos, al de la espalda 4 puntos y la separación de 5 puntos que se hace. Sería 13 puntos. 13 puntos por aumentar. Y la forma de aumentar sería muy sencillo, lo voy a mostrar. Cogemos de esta forma y hacemos como una E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes van a hacer 13 aumentos, porque los que van a seguir este diseño. Los que no van a seguir ese diseño y van a hacer igual que yo, en este caso todo en revés, si desean le aumentan aquí puntos o no. En este caso le he aumentado 6 puntos para que los que quieran aumentar puntos vean cómo se hace, ¿sí? Y también obviamente en esta muestra va a quedar un poco ancho, ya veremos qué tan ancho y así ustedes pueden decidir si le aumentan esos 6 puntos, si tejen llano. Bien, entonces aquí ya continúo haciendo el mismo diseño que no voy a mostrar porque ya hemos estado haciendo, ¿verdad? Continúan igual que aquí, hacen nuevamente los 6 puntos o 13 puntos según lo que hayan decidido aquí, y el otro delantero también con su diseño. Y luego ya simplemente es tejer por adelante que quede en revés, ¿sí? Y tejen más o menos unos 20 centímetros. De todas maneras ahí nos vemos para darle las indicaciones de las medidas. Continúe tejiendo como les indiqué. Todo este lado de adelante en revés, por atrás tiene que quedar en jersey. ¿Ven? Todo esto se ha tejido. No he hecho ningún tipo de disminución y tejí 2 hileras en color del suéter, 2 en amarillo, 2 en rosa, 4 en el color lila y en la quinta hilera es donde cerré. Aquí tenemos 4 centímetros. Si desean hacerlo más ancho también no hay problema. ¿Cuánto he tejido de cuerpo? Acá está, miren, desde que hemos empezado hasta terminar, y esto también queda a gusto. Si quieren que sea más largo lo pueden hacer. Yo lo he hecho a 21 centímetros desde que empezamos el cuerpo hasta terminar, ¿sí? Puede ser más largo, no hay problema. Bien, le he cosido los botones para ir adelantando. Eso no lo muestro porque ustedes ya es algo sencillo, ¿no? Son 6 botones los que he colocado o lo que he decidido colocar. ¿Cuánto hay entre botón y botón de separación? Por los que tienen duda, hay 4 centímetros de aquí hasta acá.
¿ya? Cada uno, si quieres menos o más, ya queda a gusto. Siempre les digo, esa es elección de ustedes. ¿Recuerdan esta parte de aquí? Que cuando hicimos el cambio de color, lo hicimos aquí, el nudo del amarillo y del rosa, y quiere decir que en este lado no tiene el color. No se preocupen, porque este otro lado sí, y es el que va encima y no se va a notar que hay, al igual que aquí abajo, ¿sí? Una de las mangas ya la cosí. La otra lo vamos a hacer juntos, pero quería mostrarles aquí. Cuando unan, ven, tenemos que unir que coincida. Por eso fue que les dije aumentar un punto al empezar y otro al terminar, que es por allí donde vamos a ir cosiendo, y nos tenemos que guiar de esta forma para que el diseño quede igual, parejo. ¿Ven? Otra cosa también que quiero mostrarles, la manga se ve delgada, así, sin estirar y sin nada, tiene 8 centímetros y medio, pero es la puntada, ¿sí? Esto estira, fíjense, estira, así que no hay problema. Si ustedes quieren aumentarle más puntos también, no hay problema si quieren que quede más ancho. En este caso queda así y estira muy bien. Ahora vamos a hacer la otra manga. Para esta otra manga, recuerdan que al cerrar aquí dejé un largo suficiente de lana para poder coser. Si no dejaron, pueden amarrar y no hay problema. Ahora empezamos a coser. Me voy a este lado, bien al borde, con la aguja punta roma o aguja para lana, y unimos siempre color con color y el diseño con diseño. Yo creo que ya muchos de ustedes saben, al menos los que me siguen y han tejido varios suéter conmigo. También quiero agradecerle a todas las personas que me escriben, que me han mandado sus fotos, ¿sí? He podido ver sus lindos trabajos y eso a mí me emociona muchísimo ver, porque no a todos nos queda igual, y no hablo de si eres experto o principiante o no. Queda diferente por la atención con la que han tejido. Cada uno tiene su ritmo de tejer. El color de lana que han elegido también cambia muchísimo el cómo se ve. ¿Ven? Entonces solo cosemos. Recuerden que de aquí salió, entonces de ese mismo siempre recto, ¿sí? Nunca de un lado a otro, que eso haría que el tejido no se vea parejo. ¿Ven? Entonces jalo y aquí ven que coincida color con color. He cosido toda esta parte, nos falta la parte de la sisa, que son los 6 puntos que habíamos aumentado. ¿Cómo lo voy a coser? De esta forma, los 6 puntos, 3 para un lado y 3 para otro, de este centro así. De esta forma lo vamos a coser. Ya que estoy aquí, paso acá al otro lado y ahora sí empiezo. ¿Cuál es el centro? Más o menos acá. ¿Ven? Y coso primero un lado. Recuerden que la sisa es un punto importante donde tenemos que asegurar bien, ya que es para una edad en que están mucho en movimiento, ¿no? Una vez que termine ese lado, paso hacia atrás y nos falta coser este lado. Entonces voy a correr la lana a través de la venita que ya cosí, me deslizo hacia el otro lado. Lo vuelvo a pasar hacia adelante.
Y ahora este lado así. Ya está cerrado, nuevamente hacia atrás, y ahora lo aseguramos con doble vuelta, 1, 2, así, y a través de la venita aprovecho en esconder así y cortamos. De esta forma ya tenemos terminado, fíjense, la manga, ven, y aquí está la sisa. Y como les dije, que coincida el diseño. ¿Ven? Ahí está. Ya estas hebras de aquí ustedes lo esconden a través, ven, de la venita de la costura, y ya lo tendríamos aquí listo. Y espero que te haya gustado este lindo suéter con canesú en popcorn en talla de 2 años. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.